Después de décadas de caída, la fe ha dejado de retroceder. Parece que Dios vuelve a abrirse paso y sobre todo lo hace entre los jóvenes. Y aquí aparece de nuevo, pero no solo, la generación Z. Es que hasta Rosalía ha colocado a Dios y a lo espiritual en el centro de la conversación y tenemos todo tipo de ejemplos en la cultura popular. Así que, en plena era de lo superficial, estamos asistiendo a un cambio de tendencia. En España sube el número de católicos y yo me pregunto por qué es lo que hay detrás y si es que Dios está de moda. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 3 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Bueno, muy buenas tardes, somos Quique y Mary. Venimos a compartiros, como matrimonio, pues un poco cómo esto ha iluminado nuestra vida. Quique y yo, cada uno desde su experiencia, hemos experimentado lo que es el hombre sin Dios, ¿verdad? El vacío del hombre cuando le falta Dios. Pues vamos a hablar de Dios, y creo que es la primera vez que hablamos así directamente de Dios aquí, que intentamos analizar siempre lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, y ahora mismo vivimos, no sé si un boom, un fenómeno diría alrededor de la religión. Pues bien, hoy ha venido a El Mundo al Día mi compañero Rodrigo Terrasa después de estar investigando este asunto, este fenómeno. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Estoy seguro de que a más de uno, a ti que nos estás escuchando, te va a sorprender esta realidad o no, pero es que es así, ¿verdad, Rodrigo? Hay un repunte del catolicismo en España. Pues eso parece, yo no diría un boom, igual un boom es demasiado ambicioso incluso para la Iglesia, pero sí parece que hay un leve rebrote en el sentimiento católico en España y que sobre todo parece que está impulsado por, que es lo más sorprendente seguramente, por las nuevas generaciones. O sea, yo creo que la gran novedad y en realidad el panorama global no es tan optimista para la Iglesia. O sea, hace 2 años estábamos haciendo un reportaje aquí también que hablaba un poco de esto, ¿no? De la crisis de fe en nuestro país y cómo los indicadores, el CIS, sin ir más lejos, señalaba, creo que esto era en noviembre de 2023, el índice más bajo en la historia de gente que se declaraba católica en nuestro país, que era de un 51%. Esto significaba y hacía prever que era cuestión de meses que España dejara de ser mayoritariamente católica por primera vez en 16 siglos. Y era algo completamente revolucionario. Lo que ha pasado es que en los últimos 2 años, y por primera vez desde los años 80, se detecta un ligero rebrote de católicos, y el número de católicos menores de 34 años en nuestro país ha pasado de repente de un 34 a un 42%, y esto es lo sorprendente y lo que hemos intentado analizar. A ver, estamos ante un cambio de tendencia total, especialmente entre los jóvenes, en una época en la que el número de católicos se desplomaba sin parar en sociedades que son más seculares y que están directamente pues de espaldas, ¿no?, a eso de la religión. Las bodas por la iglesia, los bautizos, las vocaciones, los practicantes, todo eso estaba cayendo, pero ahora mismo hay un repunte. Y otro dato interesante, los católicos que van a misa, los que van a misa por lo menos una vez al mes, han pasado desde la pandemia del 24 al 26%. Y por la cuestión de los jóvenes, que es tan importante en este caso, solo los creyentes mayores de 65 años van más a misa que los menores de 24, es decir, la generación Z. Y en este caso, Rodrigo, hay una tendencia que es a identificar esto con una cuestión, digamos, puramente ideológica, ¿no? Como parece que los jóvenes ahora son más de derechas, que es un fenómeno que parece que se está dando, pues directamente también son católicos, ¿no? Y es una lectura que se hace de todo esto. ¿Cuánto tiene que ver esta realidad con algo ideológico o con volver, si quieres, por ejemplo, a los valores más tradicionales? Pues yo creo que hay una mezcla. O sea, por un lado, los sociólogos han hablado de un cierto auge reaccionario, o sea, una reacción conservadora, y creo que hay como un cierto trasfondo en esta idea de que la derecha o las posiciones más conservadoras de repente son antisistema y están atrayendo a las nuevas generaciones. Pero yo creo que quedarnos en eso es un error. O sea, si la izquierda cree que este rebrote de la religiosidad es una respuesta reaccionaria, creo que se equivoca. Entonces yo creo que no eso es solo una cuestión ideológica y de esta polarización en la que vivimos sumidos los españoles, sino que también hay una búsqueda de respuestas. O sea, los jóvenes de repente viven sumidos en la incertidumbre, se han dado cuenta de que casi nada es seguro en su vida, haber estudiado, tener un máster, aprender inglés no les ha garantizado tener una vida próspera, no les garantiza tener vivienda, y de repente buscan respuestas y muchos buscan quizá un sentimiento de comunidad que la Iglesia les está dando. Y esto, insisto, es una cuestión mínima todavía en la sociedad española, pero creo que es bastante sintomático.
Buenas. Bueno, me defino como un joven que siempre ha identificado en sí un deseo de vida, o sea, un deseo de plenitud, un deseo de sentirme querido, de hacer grandes cosas, pero hasta mis 19 años nunca pensé que la religión, que la fe, que el evangelio, que Dios tuviera algo que ver con mi vida, ¿no? Vengo de un entorno no creyente, no católico. Un Y ejemplo entonces lo eso me hizo, tenemos pues, en Quique ser Mira, un y joven que aquí hasta los tienen 19 mucho que años ver las redes sociales que decidió tan determinantes son darlo hoy en todo día por Dios, en ¿no? cualquier O sea, porque aspecto. yo antes Quique tiene 27 años y es influencer católico, lo podríamos denominar así. estuve jugando a Tiene fútbol 200.000 muy seguidores joven, entre entonces, Instagram y TikTok. o sea, aquello que yo tanto tiempo había estado buscando en la fiesta, en el alcohol, en las chicas, de repente se me daba en un rato de oración y experimentaba paz, experimentaba tranquilidad, experimentaba vida, experimentaba... O sea, el cambio tumbativo de mi vida fue de pasar de estar viviendo una vida en mí mismo que no me llenaba, que era insuficiente, a, de repente, encontrarme con Cristo y que esto despierte mi vida de una forma brutal. No es un encuentro que tuve desde la razón, sino desde el corazón. El día que yo me di cuenta que yo no podía más, que me ahogaba en mí mismo, ahí fue cuando el Señor entró en mi corazón. Y a medida que iba conociendo a este Jesús, pues más mi realidad cambiaba, ¿no? Mi trabajo, mi relación con mi novia, que a día de hoy es mi mujer. Me dedico enteramente a esto, o sea, damos con mi mujer conferencias en todo el mundo, creamos contenido en redes para que todos los jóvenes se encuentren con esto, compartimos nuestra experiencia de fe para que muchos se encuentren con él. Esta es la historia de Quique. Entonces, conociendo esta realidad, la pregunta que me hago, llegados a este punto, es ¿por qué? Así que voy a profundizar un poco más en esto. Almudena Calvo Domper es periodista, crea contenido en redes e investiga sobre la posmodernidad y la cultura digital. Almudena, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Javier, ¿qué tal? A ver, Almudena, la gran pregunta en este caso. ¿Qué es lo que hay detrás de esta realidad, de este repunte de la religión, además, en un momento como este? Yo creo, Javier, que las razones de esta vuelta a la espiritualidad en los jóvenes pues, son diversas, ¿no? Por un lado, lo propio de los jóvenes es rebelarse contra lo establecido. Y es que lo que ha sido hegemónico durante toda la infancia y la juventud de los millennials y de los Z ha sido la negación de esta faceta humana que es la espiritualidad. Los jóvenes de hoy en día han crecido en un mundo en el que Dios y la fe eran conceptos ya superados, trasnochados, peligrosos incluso, porque remitían a un pasado que se miraba con sospecha, ¿no? En el que la Iglesia había tenido pues, mucho poder e influencia en la sociedad. El asunto es que los padres de los millennials y los Z en su juventud se rebelaron contra todo lo que oliera a Dios, a la Iglesia. En España además se ha relacionado la religiosidad con la época de Franco y los boomers pues son hijos de la transición, de manera que su forma de ser revolucionarios fue desterrar la fe. Pero el caso de las nuevas generaciones es el contrario. Llevamos décadas viendo cómo los jóvenes que se declaraban católicos pues, han ido disminuyendo. Gran parte de mi generación ha crecido sin referencias cristianas. Muchos no han acudido nunca a una clase de religión. La cultura que hemos consumido, pues desde Hollywood a las redes sociales, pues tampoco ha tratado, ¿no? Salvo excepciones, el tema de Dios o la trascendencia. Entonces yo creo que este resurgir de la espiritualidad tiene que ver en parte con el ímpetu revolucionario de los jóvenes, rebelarse contra lo hegemónico, explorar lo que es tabú. Tantas preguntas, intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Esto que suena es Hakuna, es un grupo musical católico que llena cada vez que actúa, digamos que revienta foros con un público eminentemente joven. Así que estamos ante otro ámbito donde triunfa esa vuelta a la religiosidad. Y es que de repente, jóvenes, en fin, no necesariamente criados en un entorno religioso, pues como vemos están fascinados por la religión, por la iglesia, por el misticismo, por la fe. Almudena, ¿qué están buscando los jóvenes en Dios por intentar entenderlo? Pues yo creo que este despertar de lo espiritual en los jóvenes se enmarca también en una reacción a todo lo que ha supuesto la posmodernidad, que es esta época que vivimos, que la situamos desde los años 60 hasta hoy, y que fundamentalmente encumbra el presente, el yo, la emoción como guía en la vida, lo efímero. Es la sociedad líquida de la que hablaba Bauman. Y todo esto además, sumado a la aceleración vital que nos traen las tecnologías, hace que vivamos en un mundo muy volátil, que cambia continuamente. Y aquí es donde yo creo que los Z están experimentando pues ese hartazgo, ¿no? De la posmodernidad. Estamos viendo una reivindicación del pasado donde aún había
paradigmas compartidos, verdades universales que daban estabilidad, y aquí es donde entra Dios y la fe. Entonces creo que esta nueva espiritualidad tiene que ver con la necesidad de volver a verdades permanentes, inamovibles, y aquí es donde lo católico pues aporta una verdad universal que se ha mantenido intacta a lo largo de 2 milenios. Y también, por supuesto, esta búsqueda de Dios pues tiene que ver con el vacío existencial que toda persona experimenta en su vida. O sea, no hay un solo ser humano que no se haya preguntado sobre su existencia y haya buscado respuestas, y los jóvenes de hoy pues lo siguen haciendo. El asunto es que han nacido en un mundo escéptico y parece que buscan un mundo que se sostenga en alguna creencia. De ahí el auge del New Age, del horóscopo, las cartas astrales y también del cristianismo. Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas. Claro, estamos hablando de algo que va mucho más allá de las iglesias. Está en la cultura, está en el cine, ahora mismo con la película Los Domingos, por ejemplo, pero también está en la literatura, la literatura religiosa registra récords de facturación en España. Y ahí tenemos también, Terrassa, estoy contigo de nuevo, a la propia Rosalía. Estamos ante un cambio de tendencia absoluto. ¿Está Dios de moda? Y lo estamos viendo, de repente parece que está de moda la religión, ¿no? Lo hemos visto estos días con el nuevo disco de Rosalía, y la propia Rosalía ha reivindicado la figura de Dios, su espiritualidad y su religiosidad. Y Rosalía es una tía muy inteligente y sus campañas de marketing y de promoción nunca caen en saco roto. Ella probablemente ha detectado, o su gente ha detectado, que ahí hay agua en la piscina. Y esto no solo está conectado a la iglesia. Yo creo que en los últimos tiempos, y también hemos contado en varios reportajes, hay como un interés creciente por el tarot, por el misticismo, por la espiritualidad. Pues en algunas expresiones se traduce en el yoga, en retiros espirituales, en no sé qué tipo de eventos místicos. Y en este terreno nadie tiene más fuerza que la religión católica en este país, ¿no? Hablaba con Israel Merino, un periodista, que me decía esto, ¿no? Que nadie tiene más capacidad de convocatoria y mejor iconografía que la Iglesia Católica, porque lleva haciéndolo muchísimo tiempo. Se está hablando mucho estos días de la película Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que se ha convertido en el fenómeno cinematográfico del año. Rosalía de repente aparece vestida de monja en la portada de su nuevo disco y arde Troya. Dos hechos muy virales en los últimos días que tienen que ver con Rosalía y con Dios o con la religión, además, evidentemente, de su nuevo disco. El primero, la hemos visto llorar a Rosalía en Montserrat mientras la escolanía canta el famoso Virolai, y la hemos escuchado hablar, además, de un vacío existencial en su vida que solo puede llenar Dios. Serà que aquest espai a lo millor és l'espai de Déu? És l'espai de la divinitat. Saps el que vull dir? És un espai que a lo millor Déu és l'únic que ho pot omplir i que l'omplirà si a lo millor tu... Aprovecho que has hablado hace un momento, Almudena, de ese vacío del que precisamente también habla Rosalía, ha hablado en los últimos días, y no me resisto a preguntarte, Almudena, por ella, por Rosalía y por ese revuelo de su último disco, por la referencia a Dios, por la estética, por todo lo que ha pasado. Es verdad, esto hay que decirlo, que no son nuevas, ¿no? Estas referencias a Dios, a lo cristiano, a lo católico en su carrera, digamos, musical. Pero, ¿qué es lo que supone en todo este fenómeno esta figura, la figura de Rosalía, que probablemente es la cantante en español más influyente en todo el mundo? Pues mira, me encanta que me lo preguntes, aparte porque soy fan de Rosalía. A ver, este fenómeno ha ido gestándose poco a poco, pero diría que la pandemia ha sido un momento de cambio, y ahí hemos empezado a ver en la cultura un acercamiento a lo espiritual, a la trascendencia, por ejemplo, a través de distintas personas conocidas entre los jóvenes que han ido haciendo pública su fe o su conversión al cristianismo. Pero Rosalía y su nuevo disco Lux ha sido claramente un punto de inflexión. Yo creo que ha sacado esta tendencia que ya veíamos a la superficie, a lo mainstream. Y como decías, el caso de Rosalía es curioso porque no es nada nuevo su interés por lo divino. En su primer disco tiene una versión increíble de un poema de San Juan de la Cruz. En el resto de su obra el concepto de Dios ha aparecido de manera explícita en sus letras, en su propuesta estética y audiovisual. Pero en la Rosalía de Motomami, en el Mal Querer, pues no era un tema central, era un tema uno más. Por lo poco que conocemos de este nuevo disco, se ve que es una clara apuesta por lo espiritual, unas imágenes que remiten a lo cristiano, a las monjas, el título es en latín, la luz además es un concepto con el que también se define a Dios, cita algunas pensadoras cristianas.
Bueno, pues ha hecho que este tema entre de lleno en la conversación pública y la creencia en Dios, la espiritualidad, pues salga a la luz, nunca mejor dicho. Almudena, gracias. Gracias por ayudarnos a entender mejor esta realidad. Gracias por contarlo aquí en El Mundo al Día. Muchas gracias. No quiero dejar todavía a Rosalía, que ha hablado de Dios en el podcast Radio Noia, y parte de esas declaraciones se han hecho muy virales en redes sociales. Déjame que volvamos un momento allí a las redes, porque es allí, en las redes, donde la fe se está haciendo muy, muy viral. Haul de cosas católicas, otro más. Así que os voy a recomendar libros nuevos y os voy a enseñar cosas que me ha traído mi mejor amiga, Nerea, del jubileo. Hablamos de contenido religioso en TikTok, como es el de Cristina Sempere, que tiene también 27 años, que tampoco viene de una familia especialmente religiosa y que tiene centenares de miles de visualizaciones. Desde cómo maquillarse para ir a misa hasta hacer tu propio altar en casa o un unboxing de Biblias, reliquias y estampitas. Y mi contenido en redes, pues bueno, se basa en enseñar a todo el mundo cómo vivir el catolicismo y el evangelio de una forma sana, pues no sé, leer la vida de los santos, cómo rezar, cómo entender la misa, las enseñanzas de la iglesia y cómo podemos llegar a ser santos en un mundo que ha olvidado a su Padre, que es Dios. Yo creo que funciona porque es un modo estratégico de convertir una adicción, como son las redes, en una forma de evangelización y que no hay que tener miedo de vivir nuestra fe. Al final, usar las redes es una forma de generar curiosidad y creo que despierta esa fe dormida en la gente desde hace muchos años. Bueno, esto es lo que está pasando, Rodrigo. ¿Significa todo lo que estamos contando, todo lo que has explicado, todo lo que acaban de explicar las personas que están participando en este episodio, que se van a volver a llenar las iglesias en España? No parece que vaya a crecer la gente que va a misa, no parece que vaya a crecer las vocaciones, que son un drama, ni los bautizos, ni los matrimonios por la iglesia. Pero sí que crece una identidad, ¿no? Yo creo que vivimos unos tiempos muy marcados por esto, ¿no? Por la identidad y que de repente la gente... A mí esto es una cosa que me sorprende mucho. Yo tengo 47 años, yo iba a misa de pequeño y a mí me daba vergüenza decir que iba a misa. Y esto ahora no pasa, o sea, hay como una reivindicación de que no solo no te penaliza, sino que te da rédito y que, como hemos visto con el caso de Rosalía, se convierte incluso en un elemento de marketing, ¿no? Reivindicar esa espiritualidad, reivindicar tu fe o decir que vas a misa. Y yo oigo chavales de hoy en día que lo cuentan sin ningún tipo de tabú y que se haya roto ese tabú. Yo creo que es bastante novedoso. Y esto no solo está ocurriendo en España. O sea, hay informes en Reino Unido que hablan de cómo ha crecido allí el número de chavales británicos que van a misa. En Estados Unidos están hablando de un cambio histórico. Y es que hasta en Francia, que es un país eminentemente laico, se han disparado los bautizos de adultos, o sea, no de bebés, sino de adolescentes y de adultos. O sea, creo que se ha producido, hay un 45% más en la última Semana Santa que el año anterior y son los datos más altos que jamás ha registrado el episcopado francés en los últimos 20 años. Yo creo que hay algo ahí. No podemos llevarlo a los grandes titulares y decir que de repente todos los jóvenes creen en Dios y que se van a llenar las iglesias, pero que hay un brote, hay una cierta resurrección, creo que es evidente. Pues esta es ahora mismo una de las realidades que hay en nuestra sociedad. Gracias, Rodrigo, por ayudarnos a comprender. Muchas gracias a ti. Que Dios te bendiga. Rodrigo Terrás ha hecho posible este episodio en el que ha participado Almudena Calvo Domper con los testimonios de Quique Mira y Cristina Sempere. Este podcast está todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, pues nos puedes seguir y también, importante, a través de la radio digital. El Mundo al Día vuelve mañana, no, el miércoles. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.